La historia de una revolución. Una revolución que alejó a una nación de un pasado bélico y sangriento y la convirtió en una cultura centrada en la búsqueda del saber espiritual y la paz interior. Es la historia de un antiguo príncipe que se convirtió en Dios e inspiró un linaje de reyes divinos que siguen gobernando y guiando a su pueblo mediante la enseñanza del amor y la compasión. Oculta durante cientos de años, aquí, en la cima del mundo, esa civilización floreció rica en tradiciones únicas y exóticas manifestaciones culturales. Ha sido en este siglo cuando se ha levantado el velo de secreto y misterio que la cubría. Esta es la historia de un niño campesino que se convirtió en el último rey dios del país de las nieves. Nacido para dirigir este reino de ermitaños, fue testigo de la destrucción de una de las culturas más antiguas del mundo. Esto es el Tíbet y el fin del tiempo, nuestra última civilización perdida. Tíbet. Civilizaciones perdidas. En 1970, cuando tenía 29 años, fui por primera vez a la India y Nepal. Y fue durante mi estancia en Nepal cuando conocí a refugiados tibetanos. Entonces me enteré de lo que les había sucedido. Eran personas que parecían capaces de percibir su verdadero yo. Su estructura de la realidad, su concepción del mundo eran muy distintas a las mías. Aunque entonces no podía comunicarme bien con ellos, estaba claro que habían sufrido una gran tragedia. Y cuando me fui, empecé a informarme sobre la situación en el Tíbet. Y horrorizado, me di cuenta de lo que había ocurrido. La práctica total destrucción de un pueblo de la noche a la mañana, sobre la que el mundo no sabía nada. Estamos en la India, en el extremo occidental del Himalaya. Miles de peregrinos llegan a este remoto valle. Han cruzado puertos de montaña a casi 6.000 metros de altitud, los más altos del mundo. Llegan tanto desde pueblos y valles cercanos como de todo el mundo. Y vienen aquí porque son budistas, seguidores de una tradición religiosa de 2500 años. Es un viaje extenuante, pero todos están decididos a asistir a una de las ceremonias más sagradas del budismo. El Kalachakra, que significa la rueda del tiempo. Este ritual, que dura una semana, prepara para el fin de todas las cosas y la total destrucción del tiempo y el espacio. Los budistas creen que el mundo está entrando en una era apocalíptica. Durante toda la semana, estos monjes trabajan noche y día. Son cirujanos cardíacos, pero su conocimiento del corazón humano no se basa en la ciencia médica, sino en el amor y la compasión. Trabajan no para salvar a ningún paciente, sino para sanar el corazón de un mundo en crisis.
para librar a todos los seres vivos del samsara, el ciclo del nacimiento, vida, muerte y reencarnación, el mundo del dolor. Meticulosamente y utilizando granos de arena de colores, crean un intrincado diseño llamado mandala. Es una especie de mapa que guía a los creyentes por el camino de la iluminación, más allá de las ilusiones del mundo material, del mundo de las cosas, para ayudarles a reencarnarse en otro más elevado de verdades espirituales. Presidiendo el Kala Chakra está el hombre que los discípulos consideran la reencarnación de Buda. El Dalai Lama, el rey Dios del Tíbet. Hoy, como otros 150.000 tibetanos, es un refugiado político, un exiliado en la vecina India desde hace casi 40 años. El Dalai Lama actual, título que significa océano de sabiduría, es el líder supremo tanto religioso como político de 6 millones de tibetanos. Sus seguidores creen que en los últimos 600 años ha muerto 13 veces y en cada ocasión su alma se ha reencarnado en un nuevo cuerpo. El año es 1933. El 13º Dalai Lama acaba de morir. Un grupo formado por los monjes más respetados del país inician la búsqueda de su sucesor, un niño nacido con la misma alma que el difunto Dalai Lama. Rezan por su pronto regreso al mundo. Los equipos de búsqueda recorren el país. El Tíbet es un país extenso. Su tamaño es igual al de Europa Occidental o los estados de Alaska y Texas juntos. Durante milenios permaneció remoto y aislado tras las prácticamente impenetrables paredes de la meseta Himalaya, la masa de tierra más extensa del planeta, con las montañas más altas de la Tierra que se elevan más de 8 kilómetros sobre el nivel del mar. Un lugar siempre misterioso, el Tíbet fue el modelo para Shangri-La, la tierra de los abominables hombres de las nieves, extraños rituales y ritos mágicos, un mundo de místicos que levitaban y monjes cuyas almas podían separarse de sus cuerpos y volar hasta reinos legendarios. ...1937, 4 años después de la muerte del 13º Dalai Lama, los monjes siguen cantando y rezando por el éxito de su búsqueda, el hallazgo del siguiente rey dios del Tíbet. Durante semanas, meses y años han viajado hasta los confines más remotos de este desolado desierto. Los tibetanos creen que todos los seres vivos tienen una sola alma y que esta esencia pasa como una llama de un cuerpo a otro en un ciclo continuo de nacimiento, muerte y reencarnación. Las acciones del alma en una vida determinan el cuerpo en que se reencarnará después. Una persona malvada puede reencarnarse en un animal inferior, mientras que un alma buena puede hacerlo en un rey. Purificada por las buenas obras de innumerables vidas pasadas, el alma alcanza la iluminación, una especie de divinidad conocida como nirvana, donde se libera del mundo material. El iluminado de mayor rango entre todos los tibetanos es el Dalai Lama. Los tibetanos creen que regresa al mundo por compasión, para ayudar a otros a alcanzar la iluminación. Diversos auspicios llevan a los monjes a creer que el lugar de retorno del Dalai Lama es Amdo, la provincia oriental del Tíbet.
Dicen que días después de su muerte, la cabeza del 13º Dalai Lama se giró en esa dirección, indicando dónde debían buscar. La imagen de un monasterio con un característico tejado turquesa aparece reflejado en las aguas de un lago sagrado. El grupo de búsqueda sabe que se está acercando. Una serie de arco iris aparecen en el cielo completamente despejado. Les llegan rumores de que el 6 de julio de 1935, poco después de la muerte del anterior Dalai Lama, nació un niño. Y que el día de su nacimiento sonaron cuernos en el cielo. Y también dicen que el niño habla a menudo de su hogar en Lhasa, la lejana capital del Tíbet, un lugar que no ha visto nunca. Se llama Lamo Dundup. Enseguida identifica a uno de los monjes del grupo por su nombre y habla en su dialecto. Después extiende la mano y tira del rosario del monje, rosario que perteneció al 13º Dalai Lama. Pero al joven Lamo Dundup le espera la prueba definitiva. En una mesa ante él colocan muchos objetos, entre ellos algunos de los enseres personales del anterior Dalai Lama. El niño selecciona estos y ningún otro. Para los monjes es como si el Dalai Lama se hubiera limitado a reclamar lo que era suyo. Su larga búsqueda ha finalizado. A Lamo Dundup le cambian el nombre por el de Tenzin Gyatso y se prepara para convertirse en el 14º Dalai Lama. El año es 1940. Lhasa, la capital del Tíbet, se prepara para la coronación del siguiente Dalai Lama, el nuevo rey Dios de allí. Estas acuarelas fueron encargadas por Sir Basil Gould, un oficial político británico y el único representante de un gobierno occidental que asistió a la ceremonia más sagrada de los tibetanos. Ofrecen una muestra fiel de una cultura que ya no existe, casi las últimas imágenes de la única civilización teocrática del mundo, una sociedad dirigida por el clero y su celebración de la subida al trono de su máximo dirigente, tanto a nivel laico como espiritual. Hijo de un mozo de mulas de la provincia oriental más remota del Tíbet, el joven Lamo Dundup ha recorrido un largo camino, desde la cabaña de 2 habitaciones que compartía con sus padres y 4 hermanos, a este majestuoso templo de 7 plantas con más de 1000 habitaciones cargadas de tesoros. Es el Potala, el gran palacio de invierno de Lhasa. Pero este no es un cuento más como el de Cenicienta, ni tampoco tendrá un final feliz. Al atravesar los largos pasillos y grandes salas de oración del Potala, pasando junto a estatuas de santos tibetanos y maestros budistas, y bajo santuarios con los restos mortales de sus 13 anteriores reencarnaciones, el joven Dalai Lama lleva el peso de una tradición secular sobre sus frágiles hombros. Todo le recuerda constantemente su lugar en el corazón de la civilización tibetana, y ahora es quien lleva la antorcha de una religión que se remonta a 2500 años atrás. Los orígenes del budismo nos llevan al año 600 a.C. y a las llanuras del nordeste de la India. Aquí tuvo lugar un suceso tan trascendental para los budistas como lo es el nacimiento de Cristo para los cristianos. Hace 2500 años, un príncipe indio se sentó bajo un árbol sagrado. Había pasado muchas vidas buscando la verdad y ahora juró no levantarse hasta que hubiera resuelto el misterio de la existencia.
inmerso en profunda meditación, llegaría a conquistar todas las oscuras fuerzas de la ilusión. Al amanecer, cuando el planeta Venus se alzaba en el cielo matutino, su paciencia se vio recompensada. Tocó el suelo y llamó a la Tierra para que fuera testigo del momento sagrado de su iluminación. Se llamaba Buda. Dijo que había descubierto el sentido mismo de la vida. Según sus enseñanzas, todos los seres vivos estaban atrapados en el samsara, el ciclo de vida, muerte y reencarnación. La única forma de escapar del samsara era a través de la realización espiritual que él llamó nirvana. Aunque todas las almas ascienden por la escalera de la vida hacia la iluminación, llegar al nirvana requiere innumerables vidas. La iluminación solo llega cuando comprende la verdadera naturaleza de la realidad. La existencia es temporalidad. La filosofía de Buda está contenida en 108 volúmenes que muchos de sus seguidores aprenden de memoria. El budismo tardó otros 1500 años en emigrar desde las ardientes y polvorientas llanuras indias hasta las montañas del Himalaya, donde por fin arraigó, aquí, en el techo del mundo. La meseta tibetana es uno de los lugares más remotos e inhóspitos de la Tierra, un escenario extraño para la supervivencia de una fe basada en el amor y la compasión. Y sin embargo, fue aquí donde floreció. ¿Por qué? Quizá la dureza del paisaje nos dé una pista. Aquí, a 6000 metros de altitud, en la vasta y desolada meseta Himalaya, el hombre es consciente del gran poder de las fuerzas de la naturaleza. Al ser nómadas, llevan vidas de cambio e inestabilidad y solo tienen que mirar a su alrededor para percibir su lugar en el gran proyecto de la vida. Dado que la geografía es tan impresionante, dado que domina todos los aspectos de tu vida, aquí se pueden comprender perfectamente las limitaciones de tu propia identidad y tu propio yo. Resulta de mucha ayuda cuando tienes que mudarte y adaptarte a otros lugares. El 60% de los tibetanos son nómadas. De hecho, uno de los factores más importantes que han contribuido a la resistencia de este pueblo es su capacidad de adaptación a nuevos entornos. Creo que es un factor filosófico, la idea de la temporalidad. Es algo que te enseñan continuamente, que te meten en la cabeza desde niño, en nuestra cultura popular, en nuestras canciones, incluso en nuestras expresiones cotidianas. Todo es temporalidad, mitakpa. Todo viene y se va. El sufrimiento es temporal, la felicidad también. Tomemos, por ejemplo, a un tibetano de las llanuras del norte. Un nómada del Chantung que va a Nueva York. Claro que le impresiona la tecnología e incluso el Empire State Building, pero no tanto. Sabe que a fin de cuentas, eso también es temporal y no le traumatiza. No le impresiona hasta el punto de hacerle pensar que no es nada, que es insignificante. La creencia budista en la temporalidad y el fin de todas las cosas se equilibra con otra creencia igual de fuerte en la reencarnación y renovación. Una importante visita ha llegado a este campamento nómada. Un lama reencarnado, un rinpoche, como se les llama. Es un momento de emoción y gran honor. A lo largo de todo el día los nómadas visitan la tienda del lama, presentándole las katas, las bufandas blancas que simbolizan respeto. Han venido todos, jóvenes y viejos, en busca de su bendición. Que el rinpoche sea apenas un niño no tiene importancia.
Para estos nómadas, este niño es el heredero de muchas vidas de poder espiritual y sabiduría. En los años 30 y 40 de nuestro siglo, se estimó que en el Tíbet había entre 5.000 y 6.000 lamas como este. Aquí, en este escarpado e impresionante paisaje, las nociones budistas de no existencia de principio ni fin, de pérdida del yo, de reencarnación y de temporalidad, ya no son conceptos abstractos, sino realidades cotidianas. Abajo en el valle, a unos 4.000 metros, el Kalachakra está en su cuarto día. El sol es implacable. Dirigiéndose a una multitud de 40.000 fieles, el Dalai Lama pronuncia el mensaje budista de temporalidad, una lección que ha dado a los tibetanos la fuerza y determinación necesarias para soportar la tragedia y el cambio. Les ha dado la capacidad de mantener la esperanza, incluso cuando parece que todo está perdido. Esta valiente cara externa oculta la profunda desesperación del pueblo tibetano. En el pasado, el Kalachakra se celebraba solo una vez cada 20 años. En la actualidad, la rueda del tiempo gira más deprisa y la ceremonia es anual. Es su forma de enfrentarse a una crisis que ha llevado a su civilización hasta el límite. En el siglo VII, cuando el mensaje de amor y compasión de Buda llegó por primera vez al Tíbet, sus habitantes eran tan salvajes y hostiles como el paisaje que les rodeaba. Las primeras impresiones exteriores del Tíbet aparecen en los antiguos escritos de la dinastía china Tang, un retrato que no tiene nada que ver con la pacífica sociedad en la que se convirtió con el tiempo. There are hundreds and thousands of men ready to bear arms. In order to levy troops, they use a golden arrow. Their bow and their sword never leave them. They prize physical strength and despise old age. Military discipline is strict. In battle, it is not until the troops in front have been completely wiped out that the troops behind come up into line. They prize death in battle and hate to end their lives by sickness. As punishment, even for a small fault, they take out the eyes or cut off the feet or the nose. They give floggings with leather whips just as they see fit. El Tíbet era un conquistador muy temido en Asia. Derrocaron a la dinastía Tang y conquistaron su capital varias veces. Conquistaron varias dinastías indias y también las ciudades de la Ruta de la Seda. Vencieron al califa de Bagdad en un par de batallas. Eran muy duros, tipo Genghis Khan en el primer milenio. Con China y Birmania al este, India al sur, Rusia al norte y los imperios árabes al oeste, la expansión militar del Tíbet fue sin lugar a dudas formidable. Después de 1000 años, en el siglo XVII, lograron algo que creo que les llevó a ser considerados como una de las grandes civilizaciones de la época. Se desmilitarizaron. Todavía se pueden encontrar recuerdos de su pasado guerrero en dos deportes nacionales, el polo y el tiro con arco. Pero esta no fue la dirección que decidieron seguir. El Tíbet era único en el mundo. Ningún otro país cambió como lo hizo este. Al contrario, todos los demás fueron en dirección opuesta.
El criterio tibetano sobre la civilización es el de una nación que no utiliza la violencia, que resuelve las disputas y los dilemas con sensatez mediante conversaciones con sus vecinos. De las ruinas de su violento pasado se construyeron monasterios por todo el país. Donde antes había ejércitos de soldados, ahora había legiones de monjes. A finales del siglo XVII, el Tíbet había sufrido una transformación completa. La guadaña sustituyó a la espada y el templo a la fortaleza. De una cultura bélica surgió una sociedad autosuficiente y pacífica, dedicada exclusivamente a la práctica de la no violencia y la búsqueda del saber espiritual. Era un pueblo muy pacífico, que lo único que quería era seguir evolucionando en el camino del saber. En el Tíbet no había hambre. La gente tenía lo necesario para sobrevivir. En esta vida era un aristócrata, en la siguiente un campesino, no importaba mucho. También había dificultades, por supuesto, como en todas las civilizaciones, y desigualdades, sin duda. Pero la dirección que habían tomado era un experimento extraordinario del que todos formaban parte. El experimento del Tíbet, cuyo núcleo fundamental era el hecho religioso, tenía como objetivo crear una sociedad basada en los ideales del bodhisattva, del iluminado, del altruista. Una sociedad auténticamente altruista cuyas instituciones se construyen desde los ideales de esos individuos iluminados para fomentar que haya un mayor número de esos individuos. En la sociedad occidental, la tendencia es hacer precisamente lo contrario. Creamos instituciones y marcos intelectuales para, después, hacer que la gente se amolde a ellos. En lugar de empezar con un maravilloso ideal y a partir de ahí tener instituciones y estructuras para que haya más personas como esos individuos que las protejan y apoyen. Pero este experimento de la cultura y civilización tibetana es algo extraordinario, basado en el altruismo más completo. Lo hago por el otro. A principios del siglo XX había en el Tíbet unos 6.000 monasterios y una cuarta parte de la población entraba en órdenes religiosas para llevar una vida de celibato y devoción espiritual. Que al menos un hijo entrara en una orden sacerdotal, normalmente antes de su 5º cumpleaños, era motivo de orgullo para las familias. Este era el mundo en el que nació el 14º Dalai Lama. Me trataban como lo que era, un niño. Cuando competíamos, a veces ganaba y otras perdía. Algunas veces me sentía muy desgraciado, otras lloraba. Pero les daba igual. ¿Quién era yo? Mientras el joven Dalai Lama se preparaba para asumir el manto de líder espiritual del Tíbet, su formación fue rigurosa. Entre otras cosas, estudió lógica, arte tibetano, medicina, poesía y filosofía. Aprendió de memoria miles de frases de las escrituras budistas y practicaba la meditación 4 horas diarias. El 75% del presupuesto del Tíbet se dedicaba a la educación del clero y el mantenimiento de sus instituciones religiosas. Los monasterios eran el centro de la cultura tibetana, como templos de culto e instituciones de educación superior.
Estos eran el Harvard y Yale del Tíbet, los grandes centros de aprendizaje que albergaban amplias bibliotecas de conocimiento espiritual y académico. Se tradujeron miles y miles de textos budistas. Se publicaron nuevos discursos en medicina, astrología y psicología, referentes a los temas más complejos del tiempo y el espacio. Pero a pesar de su gran cultura, el Tíbet no tenía imprentas mecanizadas. Todo se imprimía con moldes de madera. El Tíbet desafía todas las nociones convencionales de la civilización moderna. Intelectualmente avanzado, espiritualmente sofisticado y, sin embargo, en muchos aspectos innegablemente primitivo. En el Tíbet, incluso la rueda, el proverbial símbolo de progreso, se utilizaba fundamentalmente con fines religiosos. Ruedas de oración, pequeñas e inmensas, giran constantemente, conteniendo cientos de miles de invocaciones. Cada vuelta, una especie de Ave María budista. En lugar de proteger nuestras fronteras, nos dedicamos a enseñar y aprender. En lugar de iniciar invasiones, construimos monasterios. Canalizamos toda nuestra energía mental hacia la contemplación de la compasión, la temporalidad y la naturaleza de la vida y la muerte. El mismo pueblo que estaba dispuesto a luchar y morir en guerra, ahora se entrega por completo a asuntos espirituales. En muchos sentidos, la infancia de Tenzin Gyatso era muy similar a la de miles de novicios que se preparan para el sacerdocio, excepto en un detalle esencial. Era el 14º Dalai Lama, el nuevo rey dios del Tíbet. Dado que no podía recorrer las calles de Lhasa como los demás niños de su edad, el joven subía al tejado del Potala con un telescopio para observar el reino que estaba destinado a gobernar. Más allá de las estrechas calles de Lhasa, adivinaba el principio del otro Tíbet, el Tíbet de los grandes espacios vacíos, el Tíbet de nómadas y comerciantes. Antes de los viajes oceánicos, todo el comercio con Oriente se realizaba por tierra. La legendaria ruta de la seda iba desde Venecia a Pekín con caravanas de camellos cargados de cristal, pieles, espejos, coral rojo, sal, sedas, especias y alfombras. El Tíbet estaba situado en la encrucijada de Asia Central y los tibetanos se convirtieron en hábiles comerciantes que compraban y vendían todo lo que tuviera valor. Pero su mercancía más importante era la religión y el poder espiritual de sus sacerdotes. Durante 800 años el Tíbet no necesitó un ejército para protegerse. Durante 800 años el territorio, la religión y la cultura de esta región se defendieron con medios espirituales. Los lamas y altos sacerdotes tibetanos se convirtieron en las figuras más poderosas y veneradas de Asia Central. Los reyes de los países vecinos, como el emperador de China y los Khans de Mongolia, se hicieron discípulos de los lamas tibetanos y a cambio cumplieron su promesa de protegerlos de invasiones. Durante siglos, los tibetanos han sido intrépidos viajeros, realizando viajes que requerían grandes dosis de valor y resistencia. Pero para los budistas, el viaje más importante es el que realizarán después de la muerte. Estamos cerca de la frontera indo-tibetana. Unos monjes budistas llevan a los miembros de la comitiva fúnebre a una cremación. El cadáver está envuelto y colocado en posición fetal. Los ritos funerarios difieren.
pero la muerte unifica a todas las culturas en la experiencia universal del dolor. Incinerar los cadáveres es uno de los muchos rituales funerarios que se utilizan en el Tíbet. Otro es el llamado entierro en el cielo. Se lleva el cadáver del fallecido a un lugar especial donde se corta en trozos y se deja a las aves. En Occidente resulta una costumbre escandalosa, pero para los budistas tibetanos es el acto definitivo de caridad, dejar los restos materiales para que sean aprovechados por otros. En este caso, los buitres. La ceremonia del Kalachakra casi ha llegado a su fin. Solo queda un ritual. También se concluyó el gran mandala. Para los 40.000 peregrinos no hay mayor privilegio que ver el mandala del Kalachakra. Todos esperan pacientemente su turno, que para muchos aún tardará días en llegar. Asistir a esta enseñanza sagrada, ver por fin el mandala del Kalachakra, es como ganar un asiento en el bote salvavidas espiritual que lleva de este mundo al siguiente. Ver esta legendaria rueda del tiempo es para los budistas como peregrinar a la Meca o ser recibido por el Papa en otras religiones. Los budistas pasan toda la vida preparándose para la muerte. Esta es su forma de aceptar la temporalidad de todas las cosas. Casi de la misma manera, el Tíbet, a lo largo de los años, siempre ha sentido la inevitable destrucción de su civilización. El genocidio cayó sobre Shangri-La. Un holocausto que interrumpió la paz y el silencio de un mundo que apenas conocía el ruido de una máquina y mucho menos de una ametralladora. Un país que había florecido sin ser molestado en un rincón atemporal de la historia, se vio repentinamente sacudido y despertó para encontrarse sumido en su peor pesadilla. El año es 1949. China, la nación más poblada del mundo, con un vasto ejército experimentado y equipado con el armamento bélico más sofisticado, invade a su indefenso vecino. Esgrimiendo antiguas reivindicaciones territoriales, los chinos conquistan rápidamente lo que ellos llaman la Casa del Tesoro del Oeste. Durante años, los monjes tibetanos lograron evitar la agresión china, cambiando poder espiritual y bendiciones por paz y protección. Pero en el fervor revolucionario del nuevo orden comunista de China, la religión se considera un veneno, y el Tíbet una sociedad retrasada y supersticiosa que hay que reeducar. En 1933, 16 años antes de la invasión china, el 13º Dalai Lama había previsto la destrucción de su compleja y única cultura. If we do not dare to protect our territory, our spiritual leaders may be exterminated without trace.
the property and authority of our incarnate lamas and monks may be swept away. Our political system will vanish without anything remaining. The property of a people, high and low, will be seized and the people forced to be slaves. All living things will have to endure endless days of suffering and will be stricken with fear. Such a time will come. Tras 10 años de ocupación china, el Dalai Lama llegó a la conclusión de que no tenía otra alternativa que salir del Tíbet. En 1959, al abrigo de la noche y junto a su guardaespaldas y cortesanos, huyó de la ciudad sagrada hacia la India para no regresar jamás. Solo tenía 23 años y sin embargo había sido testigo de cambios mucho mayores que los que el Tíbet había experimentado en su larga y pacífica historia. 100.000 tibetanos siguieron su ejemplo y buscaron asilo en la India, aunque dejaron atrás a 1 millón más que murieron en las atrocidades y hambrunas que siguieron. En estos momentos, las noticias de lo que está ocurriendo realmente en el Tíbet, nuestra versión tibetana del Holocausto, son muy imprecisas. No es muy diferente a lo de los nazis. La información que tenemos de lo que le sucedió a los judíos, los campos de concentración y tal, se obtuvo fundamentalmente después de la guerra, cuando se pudieron ver y estudiar los archivos del Tercer Reich, cuando los soldados aliados entraron en los campos de exterminio y descubrieron las fosas. Pero en el Tíbet no ha ocurrido nada parecido. Ami Panchen es ahora una monja budista. Su padre era el jefe de la región nororiental de Gonjo. Después de su muerte, ella se puso al mando de la unidad de resistencia local y luchó fieramente hasta su captura. Asesinaron o detuvieron a todos los que arriesgaron sus vidas para proteger el Tíbet y nuestra religión. Destruyeron los monasterios, se llevaron las estatuas de oro y plata a China y redujeron los monasterios a conchas vacías. A mí me pegaron con palos, pero no tenía nada que decir. Dijeron que teníamos que confesar nuestros crímenes. Nos torturaron y nos colgaron del techo boca abajo. Yo estuve con grilletes en las piernas durante 1 año, no tenía comida en el estómago y de vez en cuando perdía el conocimiento. Algunos compañeros me contaron que se sentían incluso tentados a comer sus propios excrementos. Tal era el hambre que pasábamos. Ahora soy vieja. Cuando entré en la cárcel tenía 25 años. Cuando salí ya era una anciana. He pasado mi vida en la cárcel. Es una creencia anticuada que la justicia vencerá. Quizá tengamos un momento de la historia en el futuro y se conozca la verdad sobre el Tíbet y sus terribles sufrimientos. Las cifras no son exactas. Hablan de 1.200.000 personas. Pero el alcance de las masacres, los asesinatos y el hambre que hubo en el Tíbet es tremendo, colosal. Por un lado me siento muy desafortunado, muy desgraciado, porque he nacido en una época en la que la nación tibetana ha vivido la experiencia más destructiva posible. Sin embargo, en lo que respecta a mi determinación, esta no ha cambiado. Pienso que merece la pena intentarlo con todas mis fuerzas, e incluso si el resultado es un fracaso, no me arrepentiré. En el futuro, el Tíbet será un nuevo Tíbet. No volverá a ser el viejo Tíbet. No es ni posible ni necesario.
Estoy bastante seguro de que lograremos sobrevivir, pero depende en gran medida de la libertad tibetana, de que tengamos una verdadera autonomía. Si conseguimos esa negociación con China, estoy bastante seguro de que sobreviviremos. Sin esa clase de libertad, sin ese tipo de auténtica autonomía, la civilización tibetana se enfrenta a la amenaza de la extinción. A la hora de la verdad, una civilización descansa en su propia tierra. La tierra es el requisito primordial de una civilización, y no solo desde un punto de vista nacionalista, sino de la tierra como algo místico. Tiene un olor, tiene un millón de cosas que no puedes ni imaginar. Cuando la tenemos damos muchas cosas por sentadas. Los tibetanos necesitamos esa tierra. Y mientras permanezcamos fieles a la idea de recuperar nuestro país, de liberar a nuestros hermanos dentro del Tíbet, creo que no, que la civilización no se habrá perdido.